tranquilidad ante todo. Bueno, bienvenido y bienvenida a este nuevo podcast llamado Tranquilidad ante todo. Mi nombre es Pablo. Ya vamos a hablar un poco de mí. Este es el primer capítulo. Es una idea nueva, es tener esta nueva plataforma para poder comunicarnos entre nosotros, entre los amigos, entre la gente que está interesada en ciertas temáticas. Ya vamos a entrar en eso. ¿De qué se va a tratar este podcast? Se va a tratar principalmente de cualquier cosa, de cualquier tema que salga. Porque la intención es que sea una conversación con mis amigos, básicamente. Tengo muchos amigos en que cada vez que conversamos y nos quedamos pegados conversando dan ganas de haberlo grabado y que la gente lo escuche. O por lo menos nuestros mismos círculos de amigos que lo escuchen. Y en este sentido, no es la intención de este podcast que se vuelva algo masivo, algo súper escuchado, número 1 en Spotify. No, para nada. De verdad, si escuchan 10 personas esta intención de programa, sería maravilloso, y esas 10 personas serían justo los amigos que nos rodean. Esa es la intención, que lo escuchen ellos, que lo escuchen ustedes, chiquillos, chiquillas. Pero sin embargo, si la conversación sale buena con uno que otro por ahí, y se lo quieren mandar a un familiar o otros amigos de la misma onda, bacán. Y así que vaya creciendo este programa. Como decía, ¿de qué va a tratar? Principalmente mis amigos trabajan en temáticas ambientales, mucho de política, también de historia y un montón de otras temáticas. O sea, tengo muchos amigos del mundo socioambiental, pero también tengo amigos que hacen otras cosas. Entonces también sería interesante intercalar los programas hablando de cualquier weá, pero también de contingencia, poder hacer análisis sociopolítico, ambiental, de las cosas que están pasando. Aún no sé cuándo voy a subir esto, este es el primer intento de grabación. Espero que hasta el momento no haya sido tan aburrido. Vamos a poner una musiquita de fondo, quizás entre medio del programa pongamos algún tema. Todo eso lo tengo que ir viendo dependiendo de la plataforma al que lo vaya a subir, principalmente YouTube, iVoox para poder subirlo a Spotify. Todo eso lo vamos a ir viendo, y este de verdad es el capítulo, ni siquiera el capítulo 1, este es el capítulo 0, donde le estamos dando inicio a esta iniciativa. Y como ven, estoy solo en esta ocasión. Y bueno, de eso también vamos a hablar un poquito, del por qué estoy solo y por qué estoy partiendo este podcast. Pero antes, contarle por qué se llama así, por qué se llama Tranquilidad ante todo. Me gustaría como hacerles preguntas, pero estoy hablando solo, estoy solo en este momento. Siempre que hablo tengo algún interlocutor y decirle, oye, ¿por qué crees tú? Y la verdad tiene varios motivos. Bueno, soy de Chile, de Santiago, la Florida, y estamos a 3 de mayo de año 2019. Hoy día se cumplen 26 años de la aluvión de la quiebra de Macul. Dato aparte. Y bueno, vivimos en una realidad en que, a mi parecer, y esto es un tema que también podríamos hablar, vivimos en una dictadura. En un tipo de dictadura, como ya saben, media orwelliana, de vigilancia total, en que no podemos salir a la calle porque nos empiezan a suicidar y a desaparecer. Está medio oculta, y la gente que vivió la dictadura militar lamentablemente vivió mucha más violencia de la actual. Entonces pasa piola en que estamos en algo sumamente similar a eso. Nos siguen matando, pero está pasando piola porque tienen controlados los medios y tienen a todos pensando en otras cosas. Pero sin irme en esa, porque para eso prefiero conversarlo con alguien. El punto es explicar el contexto donde vivimos, donde están destruyendo toda nuestra naturaleza. El resto de la naturaleza que queda está amenazada. Y la verdad no hay razones para estar tranquilo. Y esa es la ironía del título del programa. Es como, ojalá darse un relajo, un momento para
para escuchar las problemáticas que nos acogen. Si tú estás escuchando en este momento y no me conoces, también es interesante. A lo mejor puedes ver otras perspectivas de otros territorios, de otra gente, incluso de otras microculturas. Y eso es lo interesante, que no estamos en un momento de calma, de tranquilidad, sino que todo lo contrario. Estamos bombardeados por estrés, por la bomba del estrés, que significa tener que trabajar, o en mi caso estar cesante y tener que buscar y arreglarte la forma de conseguir dinero para poder subsistir, pagar cuentas, pagar arriendo. Es complejo, es difícil. Algunos tienen la vida un poco más resueltas que otros están mucho peor que yo o que mi entorno, pero como sea, no hay una tranquilidad en este país y en este momento histórico que le estamos viviendo. Por eso la invitación es esa, a tomar un momento de calma, a tener esa tranquilidad. Y un poco irónico, como les digo, no se puede. Entonces este podcast va a ser eso, tranquilidad ante todo. Pero también tiene un segundo origen, una historia personal. Yo, bueno, dentro del podcast vamos a ir hablando un poco de las cosas que he hecho. De hecho, el tema del día de hoy, que aún no comienza. Yo, bueno, trabajé durante mucho tiempo en una organización social, X, que curiosamente tenían por lema en algún momento, tranquilidad ante todo. Sin embargo, como les explico, el contexto no está para estar tranquilo, el contexto está para estar activo, está para hacer cosas, para salir a la calle, para hacer denuncias, para, hacer un documental o un mural, o un cartelismo, repartir volantes. El momento histórico en el que vivo está para trabajar, para hacer cosas. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención que su lema era tranquilidad ante todo. Todo se lo tomaba muy tranquilo y lamentablemente esa filosofía de vida se le fue mucho a la cabeza y esa organización terminó casi por desarmarse. Aún existe, pero está totalmente desarticulada y casi que no están trabajando por el objetivo que tenían. Entonces, un poco rescatar esa ironía de que si nos calmamos mucho nos pasan por encima. Y entonces ahí está la doble intención, pues, de relajarnos un poco escuchando al otro, pero al mismo tiempo activar nuestras mentes para poder, y de aquí también ojalá invitarlos a tomar acciones. No sé si se entiende hasta ahora, pero si no entiende, bueno, tranquilidad ante todo nomás. Comencemos. Yo creo que ya unos varios minutos hablando. No sé qué tan largo va a ser este primer programa. Y de hecho no tengo tanto tiempo para grabarlo porque tengo que salir en un rato más. Porque así es la vida. Así es la vida, no podemos estar tranquilos. Así que voy a ponerme a hablar un poquito más rápido. No, mentira. El tema del día de hoy: el ego. ¿Por qué decidí hablar del ego primero, como primer tema? Porque necesito explicar el por qué estoy haciendo un podcast. Entonces, para eso tengo que hablar mucho de mí. Y quizás algunos de ustedes, como es la intención, son mis amigos y me conocen, o familia, qué sé yo. Quizás haya un momento en que alguien desconocido esté escuchando esto y sería interesante saber quién chucha le está hablando en este momento. Entonces, para iniciar un podcast como personal, tengo que hablar un poco de mí. Y por eso quería hablar del ego. A ver, partamos. ¿Cuál fue la intención inicial de este podcast? Yo cuando estaba en el colegio, tenía un amigo, el Emilio. Probablemente lo invite una vez a este programa. El Emilio le gustaba el rock and roll, me enseñó muchas cosas del rock. Y por lo tanto, en algún momento quisimos... estamos hablando de la época de la internet 1.0, digamos... Fotolog y MySpace estaba como en red social, cuando no se llamaban redes sociales. En esa época existía Listen to My Radio, si no me equivoco, y otras plataformas donde uno podía hacer su propia radio a través de Winamp. Y programa que aún uso. Entonces tuvimos la intención de hacer un programa de radio sobre rock.
Y era muy interesante. Los dos somos buenos comunicadores. Emilio finalmente terminó estudiando periodismo. Yo estudié otra cosa, nada que ver. Pero en un momento estudié algo relacionado con comunicación, que era diseño gráfico, comunicación visual, al fin y al cabo. Ahí tratamos de juntarnos y hacer algo, pero como éramos estudiantes secundarios, nunca hicimos nada y el proyecto de radio de programa de radio quedó ahí. Mucho tiempo después tuve otra intención de hacer justamente un podcast, un programa grabado, incluso con la posibilidad de hacer un programa en una radio, que es la radio de la Universidad de Chile, en Juan Gómez Milla, porque tenía un amigo, Denis, que es prácticamente dueño de ese territorio. Por lo tanto nos invitó a que hiciéramos algo ahí, a través de una organización que nosotros conformamos, que se llama Germina La Florida, con temáticas ambientales. Y la intención era justamente hacer un programa. Esto quedó a nivel de idea, ni siquiera se escribió en ningún papel, fue así al aire. Quedamos con la idea de hacer este programa de radio en la Juan Gómez Milla, que pudiéramos hablar todas las semanas sobre temáticas ambientales en general, o sobre la Florida misma. Me imagino que también haremos un programa de Tranquilidad ante todo sobre ese tema, sobre la Florida, sobre Germina. Y bien, pasó el tiempo, seguí hablando con este compa, el Denis, y con la intención de, ya pues, hagamos el podcast. Y esto fue el año pasado, a principios del 2018. Casualidad es que el mundo de los podcasts como que renació. Los podcasts son muy antiguos. Podcast para mí antiguamente era como el programa de radio que después lo subían, pero también era esta conversación entre dos personas cualquiera que la grababan y la subían, y que era muy interesante. Y es un formato muy interesante porque, como ven, es grabarse hablando, subirlo y ya está disponible para ser escuchado. Hay varias plataformas ahora, YouTube, iVoox, SoundCloud, esta weá de Mac, no sé cómo se llama, etcétera. Bueno, y Spotify. Y casualmente en estos últimos años se ha masificado las radios online, los podcasts que después llegan a las radios online, etcétera. Y es el formato de moda. Y no es que yo quiera seguir las modas, pero en un mundo en que está cada vez más difícil entregar información, comunicarse de forma libre, digamos, o sea, fuera de la hegemonía de los medios de comunicación, es una plataforma muy válida. Entonces ya hace algunos meses dije, ya, voy a hacer esta cuestión. ¿Cómo le pongo? Tranquilidad ante todo. Y salió esta idea. Y después, estaba en que con el Denis decidimos hacer esta idea. El Denis también es periodista, entonces de algún modo tiene más manejo en cosas técnicas que yo no manejo. Y justamente era nuevamente hacer un podcast sobre Germina La Florida. Y hay un problema que es la vida misma, que los tiempos no calzan, etcétera. Entonces no hubo tiempo de que nos juntáramos, y el proyecto quedó ahí cada vez más abandonado. Pero yo quedé con las ganas todo el tiempo. Y pasó como un año, y hace un par de meses, ahora sí, dije, ya, ¿sabes qué más? Cambiemos el formato y voy a hacer el podcast solo. En el sentido que no voy a necesitar a alguien más para planificarlo, sino que lo voy a planificar yo y poder coordinar con la gente, mis amigos, para grabar el programa. Y aquí estamos, pues. Estamos grabando el primer capítulo 0 de Tranquilidad ante todo. Y finalmente llegué a este formato en que ahorita estoy hablando solo. Y que probablemente haya más capítulos en que yo esté solo hablando de algún tema, con algún audio entre medio, alguna entrevista, qué sé yo. Que sería interesante ahí ir variando el formato. Entonces yo les dije que iba a hablar del ego, y hasta ahora todo lo que he hecho es hablar del ego. He estado hablando solamente de mí y de mis intenciones, de por qué quiero hacer esto. Y cuando uno quiere comunicarse y hacer las cosas solo, aflora el ego.
Yo en particular, y van a escuchar esa palabra, yo, hace mucho tiempo que he estado trabajando el ego, hace muchos años, en el sentido de que siempre se nos ha enseñado que el ego es malo, que el ego es cegador, es arrogante, es insaciable. El ego siempre se ha tildado como algo negativo. ¿Qué es el ego, primero que todo? El ego, desde el griego, si no me equivoco, significa yo. Y es básicamente la concentración del yo, de la importancia de mí mismo hacia afuera. Y entenderán que tener un ego, o sea, en el sentido de una conciencia de sí mismo, no es negativo en sí. Es el exceso de esta conciencia en sí mismo y el apuntar todo el tiempo hacia sí mismo lo que lo hace negativo. Pero sí necesitamos un ego. Sí necesitamos tener, por ejemplo, una autoconfianza, ¿cómo se llama? Una autoestima, ¿cierto? Entonces es necesario sentirnos bien con uno mismo. Y eso es parte del ego. Entonces, ¿por qué uno controla el ego desde toda esta visión budista de dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás, etcétera? Porque el ego se puede descontrolar, pues el ego puede llegar a ser... bueno, los psicólogos lo definen en distintos tipos. El ego sabelotodo, el ego insaciable, el ego envidioso, el interruptor, el ego sordo, etcétera. Hay muchos tipos de ego en que si nos revisamos, vamos a caer de una u otra manera en uno de esos. Y la idea es no hacerlo, porque esos tipos de ego dañan a los demás. Sin embargo, estoy como redundando, pero sin embargo necesitamos hacernos valer de alguna forma. Entonces ahora voy un poco ya a mi historia. Yo llevo prácticamente 10 años trabajando en organizaciones comunitarias, algunas más comunitarias que otras, pero he sentido, o sea, llevo muchos años haciendo 1.000.000 de cosas con mucha motivación, tratando de que sean perfectas y hacerlas bien. Y he levantado organizaciones y he levantado actividades y he sacado adelante un montón de cosas, pero todo de manera prácticamente anónima. Obviamente los que me conocen, los que participan de eso saben que fui yo, y por lo tanto no he necesitado más reconocimiento. Pero sí pasa a veces que uno siente que hace más de lo que se le reconoce. Sin embargo, llevo años manejando eso. Y a veces uno se descontrola, porque cuando uno ha hecho tantas cosas en la vida, y me cuesta mucho hablar de esto, porque es como que una vez me estoy vanagloriando, estoy siendo autorreferente, pero justamente ese es el ejercicio que quiero hacer. Es un ejercicio prácticamente de psicoanálisis, no sé, de conocerme a mí mismo y y es como esta declaración de principios de mí mismo, que no he hablado con nadie. Quizás he balbuceado alguna que otra palabra con algún amigo, pero en fin, es algo necesario. Entonces, a ver, ordenémonos. Yo no tengo nada escrito, no tengo nada ordenado, por si acaso. Es solo que he estado leyendo sobre el ego y he estado trabajando mi mente al respecto. Tenemos una persona que ha hecho muchas cosas en la vida, pero que no se ha autodado crédito por ello. Y esta misma persona, que soy yo, llega a un momento de la vida en que tiene que hacerse valer, porque le han pasado tantas cosas en la vida que se siente mal al respecto y necesita sentirse bien, necesita sentirse querido, necesita sentirse respetado. Sobre todo cuando han pasado cosas con esas mismas organizaciones en que te han faltado el respeto, que han pasado por encima de las cosas que hiciste, o incluso como, no sé si decir robado, pero como que te quitan las cosas que tú hiciste, porque justamente las hiciste no para ti, sino que para la organización y para la comunidad en general. Y es fuerte. Es fuerte cuando ocurren esas cosas, porque al final es cuando se elimina la confianza en ti y
y te apartan de tu obra, digamos. Y es muy complejo, muy complejo. Y muy complejo explicarlo en que me entiendan y suena interesante, porque siento que el que va a escuchar esta weá no va a entender nada. Ni siquiera yo me estoy entendiendo, pero por lo menos quédense con esa con el humor de esta confusión. En fin, uno de los objetivos más grandes de este podcast es justamente que sea un canal para mi ego, porque como les decía, llegué a un punto de mi vida en que tengo que empezar a reconocer las cosas que he hecho, porque he hecho muchas cosas de manera, entre comillas, gratuita en cuanto a reconocimiento, anónima, comillas, porque obviamente los que han trabajado conmigo saben que la he hecho yo, pero para afuera hay muchas cosas que por ejemplo acá en la Florida son producto de mí y no solo de mí, obviamente, con una comunidad de lado, pero no sé, por la iniciativa ha salido de mí, qué sé yo, que la gente no tiene por qué saberlo. Y tampoco quiero restregarlo en la cara, eso quiero que me entiendan los que estén escuchando ahora. No es como que necesite restregar y de que yo he hecho todo eso. No, simplemente necesito hacer valer algunas cosas que yo siento que es importante que se sepa que las hice yo. Y esto también va de la mano con una palabra en particular que se llama, que es currículum. Currículum es una guía de las cosas que tu ego ha hecho durante toda tu vida. Y en el caso de las pegas, que es también un tema interesante a analizar a mis recién cumplidos 30 años, es necesario en el currículum hacer valer las cosas que has hecho para que vean lo que vales, comillas, y te contraten. Pero no solo para una pega, sino también para otras cosas, otras comunidades nuevas, ¿cachai? Es necesario controlar el ego en el sentido de no llegar y pasar a llevar al resto diciendo que tú te las sabes todas porque ya has vivido un montón de cosas, que eso pasa mucho, sobre todo los viejos y las viejas y señoras de pelo cano que vivieron en Alemania y que creen que se las saben todas, entonces llegan a una organización de puros jóvenes y por tu experiencia te terminan respetando, pero al final te terminas cooptando toda la energía de los jóvenes. Y yo no quiero hacer eso y no quiero llegar a ser ese tipo de persona. No, yo ya viví esto, así que hay que hacerlo así. No, cada persona, cada comunidad, cada grupo tiene una experiencia distinta y tiene que vivirlo también. Pero hay un momento en cosas muy técnicas que también es necesario que no sé, decisiones rápidas que se tienen que tomar, que es necesario que te hagan caso porque de verdad tú sabes lo que estás haciendo. No sé si es como que te hagan caso, pero es más que confíen en ti, que confíen en lo que estás diciendo. Y quizás en todo este rato estoy sonando muy ególatra. Ni siquiera he mencionado las cosas que he hecho, solo he mencionado que he hecho cosas. Y obviamente hay mucha más gente que ha hecho muchas más cosas y que también yo mismo también tengo que confiar en ellos y respetarlos, es una cosa recíproca. Pero mi intención, como les decía, es que este podcast, a través de conversaciones con mis amigos, sea un escape para mi ego. Pero que no sea ese el objetivo. El objetivo aquí es comunicar, como les dije, comunicar ideas, comunicar sentimientos, comunicar problemas o soluciones. Pero ¿por qué tengo que trabajar el ego? Porque yo voy a ser el host, el presentador, el dueño del programa. Y por lo tanto, el animador, qué sé yo. Y por lo tanto, mucho rato vamos a estar hablando de mí. O sea, yo voy a hablar desde mi experiencia. Y ahí va a empezar a salir de a poco, a canalizar mi ego que va a ir saliendo a través de este podcast. Y voy a insistir, es muy curioso porque he hecho muchas cosas de manera anónima y esta es la primera vez que yo decido, en 30 años de vida, es primera vez que decido ponerle mi nombre a algo. Aquí hoy día yo me presento como Pablo Casanova y es primera vez que estoy, bueno, cuando me presento personalmente tengo un nombre, pero en algo, en un producto, es primera vez que yo estoy poniendo mi nombre. Para todo el resto yo pongo otro nombre,
una organización, etcétera. ¿Se entiende hasta acá? Me siento tan confundido respecto a todo lo que he dicho y estoy seguro que no se entiende nada y que este va a ser el capítulo más fome de inicio, por eso lo voy a dejar como capítulo 0 y eso lo tengo decidido desde antes de haber grabado esto, que este capítulo en particular no lo voy, o sea, lo voy a subir pero no lo voy a publicar, va a estar ahí por si alguno de ustedes cuando escuche el capítulo 2 quiera, oye, pero esto ya empezó, quiero escuchar el capítulo 1, lo va a encontrar por ahí, si es que es demasiado quisquilloso y quiere llegar al origen, va a encontrar este capítulo y va a escuchar todas estas sandeces que acabo de decir, no va a entender nada y va a decir que estuvo bueno el capítulo 2 cuando habló con otra persona, porque este weón solo es muy desordenado. Bueno, otra cosa, yo me gusta mucho hacer talleres, hago talleres, me gusta mucho la educación. Entonces lo más probable es que los próximos capítulos que yo esté solo sean con una temática en que manejo y que no como el ego, en una temática en que manejo y va a ser a modo de educativo. Me encanta mucho contar cosas que sé y contar historias y qué sé yo. Entonces probablemente los próximos capítulos vayan más por ese lado. Y nada, creo que estamos llegando al final, casi media hora de capítulo, no esperaba que fuera más. Y bueno, espero que les haya gustado, insisto, no sé si es el mejor puntapié inicial para iniciar un podcast, por eso voy a partir con otro capítulo mejor. Pero este capítulo es necesario porque aquí, como vimos, explicamos de qué se trata, de qué se va a tratar, el origen del nombre. Yo no voy a hablar nunca más del origen del nombre. Entonces, si alguien quiere saber, oye, ¿por qué se llama Tranquilidad ante todo? Va a tener que volver al capítulo 1. Y bueno, haber hablado un poco del ego y sin saber, porque no soy psicólogo. Y a lo mejor, tengo amigos psicólogos también, a lo mejor podemos conversarlo con más conocimientos técnicos en algún otro capítulo. Yo no sé cuándo voy a subir esto, ojalá lo antes posible, quizás esta noche, quizás mañana, que es viernes, así que quizás el sábado lo suba. Y nada, espero que les haya gustado este intento de primer programa. Vamos a ver qué musiquita le pongo de fondo, vamos a ver qué intro le pongo. Vamos a ir variando, vamos a ir probando. Puede que lo escuchen 10 personas, puede que lo escuchen 100. La verdad, yo creo que no lo voy a escuchar yo porque me va a dar mucha vergüenza. Así que con que lo escuche mi mamá, yo estoy feliz. No, mentira, no quiero que lo escuche mi mamá. En fin, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y ya saben, tranquilidad ante todo.